Hola, en este vídeo vamos a empezar a explorar distintas técnicas de síntesis, que son técnicas para generar distintos sonidos. Vamos a empezar a ver la síntesis aditiva. La síntesis aditiva se basa un poco en el teorema de Fourier. El teorema de Fourier, digamos, no siendo muy técnicos y entrando muy al detalle, lo que dice es que cualquier sonido estático o estable se digamos, lo podemos obtener a partir de una suma de sonidos sinusoidales, que en el caso de Max, pues vienen dados por el objeto cycle, con distinta frecuencia y distinta amplitud cada uno. Este teorema, bueno, antes de que existieran los ordenadores y pudiéramos hacer síntesis, ya existía este teorema y muchos músicos estaban soñando con los resultados de poder crear sus propios timbres, simplemente pudiendo elegir qué componentes sinusoidales fueran a tener sus instrumentos y no depender de los instrumentos que existían físicamente, sino poder crear los nuestros. Estas componentes, cada uno de estos osciladores, se llamaría parcial. Entonces, un sonido va a estar formado por numerosos parciales. En los sonidos con los que trabajamos normalmente en música son sonidos armónicos y que son los sonidos donde escuchamos una altura. También están los sonidos de percusión, que pues, en algunos casos son armónicos y en otros no lo son. La característica de los sonidos armónicos es que la relación entre estas frecuencias, entre las frecuencias de los parciales, es de números enteros. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si tengo un cycle de 400, bueno, lo voy a hacer con números fáciles, tengo un cycle de 100 hercios, este va a ser el primer armónico, porque es la frecuencia fundamental, vamos a decir que es 100 la frecuencia fundamental. Si 100 es la frecuencia fundamental, el primer armónico es 100 por 1, por el primer número entero que hay. Pues 100 por 1 es 100. El segundo armónico sería 100 por 2, que es 200. Y en música esto resultaría en la octava. Si este es un do 4, este es el siguiente do que hay más agudo. El tercer armónico es 100 por 3, 300. En música pues sería la quinta que está por encima. Si esto es un do, este es el do una octava por encima y este es el siguiente sol que hay. El siguiente sería el siguiente do y voy teniendo luego otra serie de armónicos. Entonces los sonidos musicales se forman con relaciones armónicas. Las relaciones armónicas son simplemente múltiplos enteros de la frecuencia fundamental. Múltiplos enteros es multiplicar la frecuencia fundamental por un número entero, por 1, por 2, por 3, por 4, etc. Con el teorema de Fourier, para tener bien representado cualquier sonido, necesitaríamos infinitas frecuencias, pero eso para que quede la forma de onda bien dibujada. Pero como el oído humano solo llega, y en el mejor de los casos, hasta 20.000 hercios, lo bueno es que no vamos a necesitar infinitas frecuencias. Con tener representadas todas las frecuencias hasta 20.000 hercios, ya vamos a tener cualquier sonido que podamos escuchar y sea estático. De esta forma podemos un poco diseñar nuestros propios timbres. ¿Qué va a cambiar o qué va a diferenciar un timbre de otro? Pues la amplitud que tenga cada uno de estos osciladores. Para modificar la amplitud tengo que multiplicar la onda por un número fijo. En este caso voy a poner, por ejemplo, 1, la amplitud de la fundamental, y lo voy a conectar todo para que veamos las formas de onda a un scope, cómo cambia cuando aparece cada armónico. Y voy a poner un control de volumen para tener volúmenes que sean aceptables. Ahora va a sonar simplemente un oscilador a 100 hercios. Si quiero tener un segundo armónico, pues voy a ver qué amplitud quiero que tenga este segundo armónico. Voy a poner, por ejemplo, que sea la mitad
para que tenga menos preponderancia que el sonido fundamental. ¿Vale? Seguimos reconociendo la misma altura. Voy a poner el tercer armónico, pues por ejemplo con una intensidad que sea un tercio. Y el cuarto armónico, pues una intensidad que sea, por ejemplo, un cuarto de la intensidad inicial. Y así tengo pues este timbre. Podría tener otros timbres cambiando la amplitud de cada uno de estos armónicos. Por ejemplo, voy a decir que este es 0,25, 0,5 y 0,1. Y sería otro timbre distintos. Para poder comparar timbres, lo que puedo hacer es usar un objeto preset y pues guardo este timbre como primer preset. Puedo guardar el que tenía antes como segundo preset. Y puedo probar cualquier otra cosa que se me ocurra. 0,8, 0,2, 0,6. Y ahora puedo probar los tres timbres. Y sobre la misma fundamental tengo todos los distintos timbres. Otra forma, algo que sería útil, sería poder cambiar la nota que escuchamos. Y para cambiar la nota que escuchamos, puedo tener simplemente la forma de introducir el número de la frecuencia fundamental y para tener cada armónico, pues multiplicar ese número por el número de armónico que sea. Por 1 para la fundamental, no haría falta poner esta multiplicación. Aquí lo voy a multiplicar por 2 para tener el segundo armónico, por 3 y por 4 para tener el cuarto armónico. Conectando esto directamente, podría decidir tener más armónicos y simplemente con duplicar lo que ya tengo y añadir los distintos números. Voy a limpiar un poco los cables. Lo he conectado toda la primera entrada del gain de forma que sería mono la señal por limitar los cables, pero pues hago que del canal izquierdo vaya a los dos altavoces o los dos auriculares para seguirlo escuchando centrado. Y ahora pues cambio estos distintos números para tener pues el quinto armónico, el sexto, el séptimo y el octavo. Conecto la frecuencia fundamental a cada uno de ellos y puedo guardar distintos timbres. Voy a guardar el primero por defecto con los valores que estaban y ahora voy a poner otros aquí, 0,2, 0,150, 0,130, 0,125. ¿Vale? Pues este podría ser el primer timbre. En el segundo timbre, pues me puedo quedar a lo mejor con los armónicos impares y este que es el segundo, el cuarto, el sexto y el octavo sean cero. Y es otro sonido completamente distinto. Voy a excluir la nota del preset para que no me guarde
la nota porque ahora no quiero que me la guarde en los presets, solo quiero que me guarde estos sonidos del timbre. Vuelvo a guardar este, guardo este. Y el tercero, pues voy a poner números así al azar. A ver qué suena. Y pues podría incluso poner otro más e ir escuchando cómo cambia el timbre para elegir el sonido que yo quiera. Vale, así tengo distintos volúmenes. Estaba antes saturando porque tenía un volumen muy alto, ya que al estar introduciendo 8 ondas sinusoidales directamente aquí, cuando todas las ondas van a una misma entrada de max, se suman. Entonces, en algunos puntos estaba teniendo más del máximo de amplitud disponible, que es 1 para los objetos de audio, y estaba saturando y se estaba distorsionando. Para evitar esto, como tengo 8 elementos, si divido el audio entre 8, voy a tener la amplitud mucho más reducida y voy a tener la seguridad de no pasarme nunca. Aunque todos estuvieran con una amplitud de 1, en este caso no superaría el máximo. Ahora puedo escuchar. Como se me ha quedado guardado porque no tenía conectado a excluir del preset la ganancia, pues podría volver a excluir también ese objeto del preset, el de volumen, y volver al primer preset, guardar, el segundo, guardar, ahora ya que lo estoy excluyendo, el tercero todavía estaba guardado, pero cuando vuelvo a guardar un nuevo preset, pues queda ya excluido del objeto preset. Tengo esos timbres disponibles y lo que puedo hacer ahora es tener un instrumento para poder tocar con esos timbres. Si utilizo el objeto que ya vimos, el teclado, el K-Slider, como esto me da valores MIDI, uso el objeto convertir MIDI a frecuencia y de esta forma puedo probar distintas cosas melódicas con un teclado directamente.